Denle una ofrenda de palmas al Señor, porque Dios es bueno, grande, fiel, en misericordia, y es un honor poder estar aquí. Y antes de empezar, quiero hablarles, simplemente es como una segunda parte, una secuela de lo que vimos el domingo pasado. Y creo que hasta aquí vamos a casi ya terminando lo que es temas de lo que es nuestra declaración de fe y convicciones personales. Ciertamente nos faltarían algunas dos, pero eso es más como tipo estudio, así que les animo a que los miércoles pueda venir, porque vamos a hablar acerca sobre el bautismo, el agua, el bautismo en agua y lo que es la Santa Cena, para que usted tenga entendimiento de lo que es la Santa Cena y lo que es ser bautizado, lo que nuestros hermanos ese día en el lago, ¿cuántos se la pasaron bien en el lago? Bien, ¿verdad? Fue algo bonito, fue algo que Dios nos permite pasar en armonía todos. Para el próximo que vayamos ¿cómo se llama? Pues esperemos que más vayan y podamos convivir mucho más. Pero hablando acerca del bautismo en agua, vamos a hablar eso en los miércoles y lo que es la Santa Cena. Pero en esta tarde quiero terminar esta segunda parte, secuela o una saga de mensaje, en el cual es como en los días de Noé. ¿Han escuchado acerca de eso? Son mensajes confrontativos, directos, para que no se nos olvide los días que estamos viviendo. Y a medida de que la corrupción, para poder entrar, vaya mientras ahí en su Biblia, para que vaya usted leyendo un poquito ahí de lo que vamos a hablar. Y quiero que me ayude a ir, no lo va a leer usted, eso lo hacemos los miércoles. Los miércoles todos participan, ¿ve, hermanos que están aquí los miércoles todos leen, dan su opinión y aprendemos todo, pero siempre guiados por la palabra de Dios. Pero en esta ocasión, pues bueno, predicamos y tratamos de leerlo por usted. Mateo capítulo 24, versículo 36 al 44. Le pones tu dedito ahí cuando lo encuentres en Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, pero de ahí vas a buscar en Lucas capítulo 17, versículo 25 al 29. Son los dos textos que vamos a tomar en esta tarde, pero el primero es Mateo capítulo 24. Yo sé que ustedes han leído Mateo capítulo 24 y habla Jesús acerca del fin de los tiempos. Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de esto, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque sí es cierto, hermanos, crea usted o no lo quiera creer, hay algo cierto, hay algo objetivo, hay una verdad que no puede ser negada en la palabra de Dios, que Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene. Lo quieras tú como que no, pero es que todavía me falta tiempo. Me di a la tarea de buscar este reloj, se llama el reloj del juicio. ¿Cuánto lo buscaron el domingo pasado? Usted lo puede ver, es algo que la humanidad, gente que ha creado un reloj que se llama el reloj del juicio o el reloj del fin de los tiempos, que la humanidad ha creado después de 1945, 1950, y están basados a todos los acontecimientos mundiales que está pasando. ¿Sale? Todo lo que está pasando alrededor. Y una de las cosas que me llamó la atención en cuanto nosotros estuvimos viendo el domingo pasado, la venida de Jesús, que vendrá en las nubes a rescatar, a sacar, a arrebatar a su iglesia, a todos aquellos que hayan confesado a Cristo con su corazón, se hayan arrepentido de sus pecados, Él nos haya lavado con su sangre preciosa, pues seremos tomados. Claro que todo esto nosotros podemos decir, no, pues toda la iglesia se va a ir. Pero yo sé que muchos de ustedes han visto películas donde dicen, viene como ladrón en la noche. ¿Sí lo han escuchado? Y que hasta el pastor se queda. Y y tú dices, ¿y qué pasó? ¿Y se acuerdan que la Biblia dice, por sus frutos se van a conocer? El que conoce a la verdadera iglesia, yo les dije la vez pasada, hay una iglesia que es notoria, física, que es los que estamos aquí. Pero el Espíritu Santo aquí saben los que han sido sellados por la sangre de Cristo. En el momento que tú confesaste, en el momento que tú decidiste abandonar el pecado y caminar con Jesús. Amén. Es simplemente, pero hay comportamientos en el mundo que nos van a ir señalando como en los días de Noé. ¿Ya encontraste en Mateo 24, 36? Déjeme digo esto antes de entrar. A medida que la corrupción, mis hermanos, y la violencia, y vaya que aquí en Memphis hay violencia, ¿sí o no? Para Mississippi no, hermana, ni Arkansas. Memphis está lleno de violencia, ¿no? Y un detalle bien tremendo. Memphis es una de las ciudades pequeñas que abunda las iglesias. Hay muchas iglesias. Y yo digo, algo pasa. En el 2006, cuando yo llegué a esta ciudad junto con mi esposa y la familia de mi esposa, mis suegros que también son pastores, no había tantas iglesias hispanas, había poquitas, hermano. En el 2020, casi ya 20 años que llegamos aquí, es increíble, pero que me pongo a pensar que se ha multiplicado algo, la maldad. Qué curioso. Ahora sí, vaya dato, ¿no?
Pero a medida de que la corrupción, la violencia, la maldad se ha incrementado y se incrementa cada día más, nuestro mundo se aproxima al borde de una autodestrucción o de un juicio o de algo que viene pronto. Por eso le digo, el reloj ese que tienen ahí, y de hecho le dicen antes de la medianoche, el reloj del antes de la medianoche, y lo ponen ahí, han anunciado últimamente que estamos a segundos de que la humanidad pase por algo tremendo, porque usted lo ha visto. Los noticieros, la naturaleza, han visto todo esto, ¿no? Yo creo que no está desapercibido. El problema es que el mundo vive como si nada pasara, vive igual. O sea, como que no, nada pasa, todo es igual. Es que la madre naturaleza, el calentamiento global, ¿no? Todo el calentamiento global, pero o la corrupción que hay, pero la promesa de que Jesucristo de volver otra vez es nuestra única esperanza verdadera, de que Él volverá otra vez. Estaremos mirando las palabras de nuestro Señor Jesucristo en estos pasajes cuando dice que así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a terminar al final con una pequeña pregunta, porque vamos a hablar de dos personajes en la Biblia que fueron advertidos con respecto a estos tiempos, en sus tiempos más bien. Y el Señor está hablando hoy en día, hermano, con sus discípulos en Mateo capítulo 24 en cuanto a su venida. No vamos a desarrollar tanto el punto de su venida ni la cronología, no, porque eso ya hablamos un poco la vez pasada, que la venida del Señor va por suceder, y que si oyen ustedes de que alguien dice, Él viene el 24 de diciembre, ese es Santa Claus, no es Cristo. O sea, es por un decir, pero no hay fecha para que Él venga, pero no podemos dudar ni hacer un lado de que Cristo viene. ¿Estamos, iglesia? Cristo viene. Entonces vamos a notar el ambiente. Eso es lo que yo los quiero llevar en esta tarde, a notar el ambiente alrededor del tiempo de su venida y cómo nos va a afectar a nosotros hoy, y cómo podemos tú y yo ser testigos en medio de nuestra generación. ¿Están listos? Cierra tus ojos. Padre, gracias te damos por estos momentos. Ruego a tu Espíritu Santo, clamo, Señor, para que Él pueda tocar nuestros corazones, interceder, Señor, y de una u otra manera, Señor, redarguirnos, pero danos la fuerza, el poder, el dominio propio, Señor, para vivir en esta tierra, en este mundo, que cada día más, Señor, se acerca al precipicio, está cerca del fin, Señor, está cerca al fin del tiempo, Señor, está cerca de tu venida, cada vez más, Señor, que pasamos y cumplimos años. Es un día más a nuestra vida añadido, sí, pero un día menos para estar en tu presencia, o ya sea que tú vengas pronto en las nubes, porque queremos estar contigo, Señor. Pero mientras caminamos en esta tierra, permítenos discernir los tiempos que estamos viviendo, para con nuestros hijos, para con nuestros nietos, si es que llegan a venir a este mundo, Señor, estar preparados y advertidos, Señor, y conociendo bien que tú estás cerca. En el nombre de Cristo Jesús, el pueblo dice amén. Voltea a ver a tu hermano que está a tu lado y dile, ¿estás listo? ¿Verdaderamente estás listo? O sea, velo a los ojos y dile, ¿estás listo para lo que se viene? Fíjense que Mateo capítulo 24 versículo 36, yo sé que muchos de ustedes lo han leído, y cuando ustedes lo leen pareciera como que, lo leo de corrido, pero ¿qué tiene de malo esto? ¿Pero qué tiene malo de aquello? Vamos a ver un poquito de esto. Y dice Mateo capítulo 24, y esto lo terminé en el domingo pasado, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Versículo 37 de Mateo. Mas como en los días de Noé, diga conmigo, en los días de Noé. ¿Cuántos han estudiado la historia de Noé? Todos tenemos en mente el arca, y que se salvaron muchos animalitos. Nos lo enseñan en la escuela bíblica. Los maestros que han dado clases aquí lo han enseñado de esa manera, ¿no? Pero ¿qué pasaba? ¿Le han enseñado en la clase de los niños qué es lo que estaba pasando en los días de Noé? ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, la misma palabra Jesús dice, porque en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Ok, párele ahí. Esto parece algo normal, ¿sí o no? Pues ¿quién no come, quién no bebe, quién no se casa y se da en casamiento hoy el día? Parece algo normal. Y tú dices, ¿qué de maldad hay ahí? ¿Sí puedes ver esto un momento? Porque a veces lo leemos de corrido y decimos, pues qué de maldad. Pero cuando vemos ahí hay un coma, dando en casamiento hasta el día en que Noé
entró en el arca. ¿Con quién? Con su familia, nada más. Y ahí es donde nos debemos de preguntar y decir, bebiendo, comiendo, casándose y dándose en casamiento, y nada más entraron 8. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí ves un poco? Versículo 39. Y no entendieron. ¿Quién no entendió? Todos los demás que no entraron al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Síganme ahí con su vista para que no digan de que estoy contando un cuento de Chespirito, de X. No, es la palabra de Dios, porque a veces decimos, ¿y dónde está eso? Bueno, ahí lo va diciendo, vamos a ver un poco. Así será también la venida del Hijo del Hombre, versículo 40. Entonces, fíjense lo que viene, estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino las tortillas, ¿no? El maíz. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia, levanten las manos los padres de familia aquí, padres de familia, valientes, poderosos, sin miedo, que defienden a su familia, ¿sí o no, papá? Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese, arriba dice, no entendieron el mensaje desde que los principios patriarcas o los primeros no entendieron. Lo vamos a ver más adelante, pero Noé predicó y no entendieron. Pero el padre aquí dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, ¿qué harías? Con el bate, ¿no? Uno menos cristiano saca la pistola, ¿no? El menos cristiano, la cuerno de chivo. Chivo es uno, ¿no? Más bien. Si no, regreso, aquel ladrón habría de venir, el padre velaría, ¿o no, papá? Y no dejaría minar su casa. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Eso es parte del mensaje que vimos el domingo pasado. Pero entonces aquí en este pasaje el Señor Jesucristo, hermano, habla de un ambiente que va a existir en la tierra antes del regreso. Y esa parte ahora sí como parquece ahí en cuanto comiendo y bebiendo. Y lo más tremendo y lo más triste que esto pasa dentro de la iglesia. No tanto el mundo no percibe, el mundo está igual, el mundo al siguiente día es trabajo, bebidas, alcohol, mujeres, droga, es el diario vivir, no tomando para nada la reverencia a Dios. Ahora está el otro tipo, ¿no? Aquel que conoce a Dios y pone en sus estados de cuenta, sus estatus, Dios es bueno y todo, y con su cervezota, con sus mujerzotas y con toda una vida con licencia piensa que es para pecar. Pero Dios es bueno, pone en su estatus, no, Dios es bueno, Dios te bendiga, y tú dices, bueno, ¿esto en qué engrana, no? O sea, ¿cuáles las tinieblas con la luz pueden estar unidas? No, es más, Cristo es la luz del mundo que disipa todas tinieblas de nuestra vida. Tinieblas en este sentido es el pecado de nuestra vida. Pero pareciera como que ahora todo es subjetivo, no hay nada objetivo. Puedo ser cristiano y puedo seguir, no sé, el soltero puede seguir diciendo, yo tengo novia y no hay problema si me acuesto con ella, disculpe la expresión, pero ahora el mundo lo ve, es normal. ¿Sí me explico? Es normal, ya no hay un respeto, una reverencia a los estatutos de Dios ni a la palabra de Dios. El joven o la jovencita o el joven decir, no, pues no hay problema, es que el que no prueba, pues ¿cómo? Y fíjense todo lo que está, o sea, ahora todo se nos hace normal ver a un hombre con un hombre, es normal, hermano. Como en los días que voy a tocar un poco, porque el versículo que viene, el capítulo que viene, habla de Sodoma y Gomorra. ¿Se han escuchado de Sodoma y Gomorra? En uno, todo el mundo, en el diluvio todos desapareció. En el segundo, Sodoma y Gomorra, digo, híjole, cuánta violencia y cuánta maldad no hay aquí en Memphis. Aquí. Imagínense que el Señor advirtiera, bueno, ha estado advirtiendo. Y a veces lo llevamos es que en esta iglesia o en esta familia, es que a veces pasan cosas personales en nosotros, que a veces no queremos aceptar.
porque Dios nos ha estado llamando y diciendo y advirtiendo, pero la Biblia nos habla que Noé, en los días de Noé, ellos no entendieron, no hicieron caso, quisieron seguir bebiendo, quisieron seguir casándose y divorciándose. Y no había problema. Y no hay problema, y cada quien con cada mujer, 2, 3 mujeres o 4 hombres y todo, y no había problema. O sea, que se casaban y ya no le gustaba porque no sabía ir a hacer las tortillas, y no, mejor regrésala, y ya quiero otra, y quiero otro, y quiero otra, y llegaban a eso porque había pecado. Y lo vamos a ver más adelante todo esto. Cuando leemos estos versículos quizás has quedado un poco pensativo. ¿Por qué? Tratando de ver a qué se refiere realmente esto de estar bebiendo, casándose, y por qué Dios tomó una decisión de mandar un diluvio y solamente 8 entraron al arca. ¿Te has preguntado eso? Es que eso va más allá de un dibujito que nuestros hijos pintan. Esto va más allá de pintar a los animalitos y todo eso. Esto va mucho más allá y más profundo. Amén. Eso va mucho más profundo, porque el pecado que degeneró y corrompió a estos momentos de los primeros. Y déjeme decirle, no solamente Noé predicó 120 años, y es lo que voy a llegar un rato. Cada uno de los nombres, desde que empezó con Adán y luego con Abel, y luego, ¿se acuerdan qué fue lo que pasó con Abel? Lo mató su hermano, el primer homicidio. De ahí vemos ya la maldad en el corazón del hombre. Y de ahí, bueno, el Señor le da a otro hijo. Bueno, Eva tuvo muchos hijos, pero solamente enmarca la Biblia los que de cierto interés se llamó Set. Y desde ahí viene una generación que cada nombre, no es como ahorita, no es como ahorita que está el cristiano, ¿no? Y le voy a poner a mi hijo Jesús. ¿Se han escuchado, no? Y si nadie me lo tome a mal, ¿no? Y resulta que Jesús, o Chuyito, de más grande y todo, se le predicó la palabra y todo, pero después anda de mujeriego, parrandero, borracho y apostador. O sea, no es de ahorita que a su nombre le hagan honra, ¿no? Pero acuérdense que en los tiempos antes su nombre tenía un significado, significaba algo. Y ahorita lo vamos a ver, pero acompáñame a Lucas 17. Lucas 17 dice: pero primero es necesario que padezca mucho. 17:25. Primero es necesario que padezca mucho, hablando Jesús, y sea desechado por esta generación. ¿Quién iba a ser desechado? Jesús. ¿Por cuál generación? En la que él nació. Dice: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero también menciona a alguien más. Fíjense los contextos. Eso es un pasaje paralelo con Mateo. Y dice aquí: asimismo, o sea, aquí Dios hace otra referencia a Jesús, como sucedió en los días de Lot. ¿Qué sucedió en los días de Lot? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, ¿qué pasó? Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Para eso tenemos que entender el contexto. ¿Cómo es que la gente vivía en aquel tiempo? No obedecían, no escucharon, no querían. Con estos 2 pasajes vamos a hacer una pregunta. ¿Qué quería el Señor comunicarles a sus discípulos ahí en Mateo 24? Leyendo estos pasajes, ¿puedes ver alguna verdad? ¿Qué Dios te quiere comunicar a ti? Porque tú puedes decir: no, sí, mi familia, que caiga fuego, porque no, son horrorosos, son bien pecadores y todo. ¿Y tú? ¿Y yo? El juicio va a empezar por casa. Así dice la palabra, ¿no? Por casa. Pero a nadie de nosotros nos gusta ser juzgados. El miércoles estamos hablando acerca del juicio del trono blanco. Eso va a estar ahí en los videos en YouTube y todo. Pero vamos a hablar también del tribunal de Cristo. Son 2 cosas muy diferentes. Y vamos a ver acerca de eso el miércoles, tratando de terminarlo. Pero ¿qué quería el Señor comunicarles a sus discípulos? Leyendo estos pasajes, ¿qué es lo que quería Él comunicarles a ellos cuando habló de los días de Noé? Que quería el Señor que ellos entendieran. Si seguimos pensando un poco más en Mateo capítulo 24, hermano, de un solo, y no nos paramos en los detalles que encontramos, realmente hay algo ahí que el Señor está señalando y mencionando: que estaban comiendo, bebiendo, estaban casándose y dándose en casamiento. Es como ahora, hermano. Ahora un pastor, y ahí puede salir en las redes, que se ha casado 4 veces. Y la iglesia está llena, llenísima. Yo digo: ¿por qué será? ¿Sí se pone a pensar?
Porque si el líder lo hace, pues yo también lo hago. ¿Quién tiene la moral para decirme algo? ¿Me explico? Y es algo difícil. Cásate. Si ella no era para ti porque no te apoya en tu ministerio, yo como la autoridad de Cristo te digo que aquella sierva que está allá, cásate con ella y deja a ella. Imagínense qué aberración, ¿no? Y eso es lo que está pasando aquí. Imagínense el mundo cómo está. Hablaba yo con mi esposa acerca de esto, de que ahora como yo le dije la vez pasada, los marinovios, ¿no? De que pues si no me caso contigo, porque si no me satisfaces en muchas cosas, pues te cambio por otro o te cambio por otra. No se conforman a las santas doctrinas o palabras o enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Es busca hasta que encuentres lo tuyo. Si seguimos pensando un poco más en esto, realmente hoy, hermano, hay algo aquí que el Señor menciona. Estaban bebiendo, y eso cuando lo llevamos más a fondo comiendo, es que había una saciedad en sus vidas de que dicen: a Dios, ¿para qué lo quiero? Mira, tengo casa, tengo carros, estoy en un país donde, dicen ahora, ¿no? Donde fluye leche y miel, ¿no? Porque en mi país no, pero en nuestro país, bueno, no me voy a meter en esto, pero pareciera que aquí lo tenemos todo. Menos tiempo, y entre más trabajo, menos tiempo con la familia. ¿Sí o no? Y a veces pasa comiendo, bebiendo, teniendo familia y todo. Y bueno, yo creo que muchos de ustedes es algo tremendo, y no quiero hacer mofa de esto, pero es algo que las redes sociales, Dios bendiga las redes sociales de una u otra manera, pero también pueden destruir muchas cosas. Y yo creo que ustedes se dieron cuenta de algo que salió público. Un CEO de una empresa enorme, multimillonario, fue expuesto en un concierto, y él echándole la culpa a los cantantes, ¿no? En vez de aceptar su pecado, que me descubrieron, que salió a la luz su adulterio, y no solamente el de él, el de ella, porque los dos eran casados. Hermano, esto es algo así. ¿Por qué? Es que, hermanos, piensen esto, así viven los de afuera, ¿sí o no? Haz de cuenta como en los tiempos de Noé, casándose y dándose en casamiento, tomando, bebiendo, viviendo la vida loca, como dijo aquel hombre, ¿no? Y todo esto, pero en Lucas, fíjense lo que dice, un poquito diferente, pero Lucas habla así igual: comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, y también hacían ellos compras en aquellos tiempos, o ventas y todo esto. Cuando leo este pasaje y pienso en los días de Noé, realmente miro una escena totalmente para ellos normal, pero para Dios no estaba normal. ¿Sí lo ve? Para Dios no era normal, porque ejecutó un juicio, y no fue cualquier juicio. La tierra fue inundada completamente. ¿Sí se acuerdan, no? El Señor aquí no menciona nada distinto de lo que el mundo ha vivido y experimentado a través de las edades. O sea, que se vuelva a repetir la historia. Entonces es algo curioso, porque el Señor no habla palabras vacías. ¿Piensas tú que la palabra de Dios es vacía, hermano? ¿Cómo tú tomas la palabra de Dios cuando la lees y te habla, o cuando te predican? ¿Sabe qué? A veces por nuestros hechos, a lo mejor con nuestros labios podemos decir: porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. O sea, venimos, levantamos nuestras manos, nos podemos vestir bien, lo que tú quieras, ponle el nombre que tú quieras, pero tu corazón está lejos. Que no queremos compromiso con Dios, menos con una organización o con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. No queremos eso. No, ¿yo para qué? Yo con mi familia, yo esto, no queremos nada. Es algo curioso, hermano, porque el Señor no habla palabras vacías. O algunos piensan aquí que el Señor habla palabras vacías. No, su palabra es viva y eficaz, ¿no? Y quiere realmente que nos enfoquemos en los días de Noé para captar algo muy valioso, muy valioso. Entrelazamos estos dos versículos de Lucas con Mateo, hermanos, porque en Lucas asimismo dice también más adelante, como sucedió en los días de Lot. Y en los días de Lot, hermanos, si todos pensamos que esto del orgullo, del día del orgullo y todo esto ya existía desde miles de años atrás, miles de años. Solamente que ahorita, pues desde los 70s para acá fue un boom tremendo, ¿no? Para que ya no haya discriminación, ni mucho menos. Dice con Lot, en Sodoma comían, bebían, compraban. ¿Qué de malo tiene comprar? ¿Qué de malo tiene vender? ¿Qué de malo tiene plantar? ¿Qué de malo tenía edificar? Mas el día que salió Lot de Sodoma,
llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Fíjense que en estos dos pasajes, en estos dos versículos o diferentes historias, cuando leemos que el Señor está diciendo sobre los días de Lot, nos hacemos la misma pregunta: ¿qué quería el Señor comunicarle a sus discípulos para que ellos entendieran? Y acuérdense que desde Noé Dios quería comunicar algo para que el pueblo en ese momento entendieran. Hay una tercera historia que ustedes han leído, de un hombre que también les damos a nuestros hijos dibujitos que lo pinten y todo, una ballena. ¿Sí saben de qué hablo, va? Aquí fue al revés. Aquí el hombre, el profeta, es el que no quería ir a una ciudad llamada Nínive. Perdón. Es que a veces todo lo que pasa aquí en la ciudad, Dios Padre, llamada Nínive, ¿no? Y vemos que este hombre no quería. ¿Y sabe qué, hermano? Lo que a veces no entendemos de Jonás es que él, en vez de ir a Nínive, en vez de agarrar el Highway 40, agarró para el otro costado. ¿Cuál es el país para California, hermano? También es el 40, pero para el East. 40 West. Y lo había el Señor agarrar para 40 East, pero no, se agarró el 40 West. Pero ¿saben qué es el asunto de esto de Noé, Lot, y vemos un poquito acerca de Jonás? Es que donde quiera que iba Jonás, por su desobediencia, los que iban en el barco iban sufriendo, hermanos. Y a veces los que van en el barco, aquí primeramente es nuestra familia cuando somos desobedientes. ¿Sabe quién va a sufrir? Todos los que nos rodean. Así que voltea a ver a tu hermano y dile: oye, ¿eres obediente? Si no, no te juntes conmigo. No te creas. No, tampoco sea así, hermano, ¿no? Hay que tener misericordia. La esposa al esposo le dice: más vale que obedezcas. Más vale que obedezcas al llamado que Dios nos da. Ahora, todos tenemos un llamado. Cuando venimos a ser salvos, Dios nos da un llamado a cada uno de nosotros: ir y hacer discípulos y predicar del evangelio. Y ahí voy a decir esta palabra: somos empoderados por el Espíritu Santo, porque Él nos da el poder para hablar con denuedo. ¿Sí ve? Cuando el Espíritu Santo vino, descendió sobre Pedro y todos los que estaban en el aposento alto, ellos pudieron hablar con denuedo. Pero regreso con Jonás. Y Jonás, hermano, con esta parte de la historia, Jonás desobedeció. El barco casi se hunde hasta que dijo: soy yo. ¿Saben qué fue lo que Jonás hizo? Aceptó su condición, su desobediencia. Tanto fue así que Dios proveyó un pez. Y después dice también, como en los días, o sea, el Hijo del Hombre tiene que pasar y va a estar como Jonás. 3 días. Y 3 días estuvo Jonás en el pez. Y vemos que hay una enseñanza ahí, pero no quiero que usted lo lleve de que entonces Jonás era Jesús. No, esa parte es la desobediencia de Jonás. Y vemos que al momento de que Jonás fue echado al agua, se calmó todo. Las personas que iban en el barco siguieron hasta que nos deshicimos de él. Pero no terminó ahí. Jonás fue tragado por un pez y fue escupido por el pez hacia donde tenía que ir. O sea que ya iba casi llegando a California, ¿no? Ya casi iba ya llegando a la costera, viendo Malibú, viendo Hollywood y todo. Y que el Señor lo regresa al Highway 40 para el East, y a ir a predicar. Y aún así iba renegando. ¿Y saben por qué? Porque Jonás de una u otra manera conocía quién era Dios, misericordioso. Y teniendo una ciudad como Nínive, pecadora, donde hacían orgías, hermano, donde había todo tipo de maldad, que todo lo que vemos ahorita, eso ya existía desde antes. Y regreso con la historia de Lot. También cuando leemos aquí que el Señor dice, es algo que Dios quería comunicarles. En toda la historia de la humanidad se ha desarrollado esto, la maldad de los hombres. ¿Estamos de acuerdo? La maldad de los hombres. Pensando aquí un poco, hermano, fue realmente un aviso en cuanto a las prácticas o las actividades que toda la historia nos revela. ¿Qué es lo que Dios quiere que veamos? Las prácticas y las actividades. Estaban comiendo, bebiendo, o sea, no les importaba. En esas fiestas antediluvianas y sodomitas y de Gomorra no les importaba. Vivían, o sea, una manera que no tenían ningún temor a Dios. Y Dios se cansa.
Y Dios trae su ira. Y Dios tuvo mucha paciencia, pero llega un momento en que Dios nos deja ver en su palabra que trae un juicio para todos aquellos que se les ha mencionado la palabra, se les ha dicho, y para la gente afuera. Ahora, en este mundo, lo que hacemos nosotros es predicar la palabra, predicar del evangelio, predicar de salvación, pero llegará un momento en que Dios va a decir: hasta aquí. Amén. Hasta aquí. Se daban en casamiento. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Quiero pensar referente a los días de Noé, hermano, que está hablando acerca de estas prácticas para aquel tiempo normales. Lo que ahora la iglesia también puede notar como es normal. Es normal. Llega un hermano y dice: oh, pastor, yo voy a dar diezmos y ofrendas, pero sépase, pastor, de que pues yo tengo 2 familias, una aquí y una en México, y por favor no me diga nada porque yo voy a apoyar su iglesia. Y el pastor, bien espiritual, bien amable, nada avariento, le dice: voy a orar por ti, pero está bien. Pero está bien. Digo, ¿cómo? ¿Preferimos mejor eso o predicar la palabra? O decir: eso no está bien, toma tu decisión. O una pareja, o una familia, o la otra. Pero 2, ¿cómo entrará este hombre al cielo? Cuando la Biblia dice: ¿los adúlteros heredarán o no? ¿No o sí? Ahora, ¿cómo borramos esta parte de la Biblia? ¿O cómo borramos en la Biblia que aquel varón que se echa con otro varón, cómo lo borramos de la Biblia, hermanos? ¿Cómo lo escondemos? ¿Está conmigo? ¿Cómo lo borramos? Si es palabra de Dios. Y aquel que le quita o le añade, híjole, es tremendo, ¿no? Pero pues sigamos predicando de que es amor, es que se aman, y mira, pues de todas maneras está proveyendo para su familia en México, es que de todas maneras está proveyendo para su familia aquí. Hermanos, ¿en serio? Es nada más para ponernos a pensar qué situación estaba pasando con Noé que está pasando hoy en día. Y tú dices: bueno, eso allá los de afuera, ¿no? Pero acá adentro también se oye. Y dice que no vendrá esto hasta que la apostasía se manifieste. Y la apostasía dentro de la iglesia o dentro de los evangélicos, hermano, está al orden del día. Alguien sacó esto y lo tomé también de un pastor de Casa Oración con respecto a esto, de que decía que hace 20 años dentro del cristianismo era raro ver una separación. Raro, 20 años, estamos en 2025. Hace 20 años, hace menos de 10 años, antes de 20 años, perdón, se ha disparado. Si en el mundo se dispara, en el cristianismo se disparó de una gran manera y no hay temor. No hay temor. Y el problema no es de que, bueno, pues uno. El problema es que ya llevan 3, ya llevan 4, ya llevan 5, ya llevan 6, ya llevan 7, ya llevan 8 y van para hacer, wow, dices tú, es tremendo. Es tremendo. O los jóvenes de ahora, ¿no? Que bueno, no hay problema, puedo hacer esto y no pasa nada. Y digo yo, no pasa nada. Imagínense los del día de Noé, no va a pasar nada, Noé. Todo va a estar bien, todo está bien. Pero Noé no solamente tuvo fe. Todos en la iglesia tienen fe, pero pocos accionan. Noé accionó obedeciendo y haciendo ¿qué? Un arca. ¿A su medida? No, a la medida que le dio Dios. Y esto me llama la atención, que los parámetros están en la Biblia. No están en que yo venga y te diga, quiero un consejo y quiero que me diga qué hago. No, espérate, aguanta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios que haga? Es que pasó esto y todo. Perdona. No, pero es que esto no. Bueno, pues sigue amando. Jesús nos amó ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero el problema es que nuestro ego, nuestra forma, no queremos. Fíjense que en el capítulo 5, perdón, ahí en Génesis capítulo 6, versículo 5, hay cosas que subrayé. No vamos a leer todo el pasaje, pero en el capítulo 6 de Génesis, lo que fue la maldad en el día de Noé, podemos pensar quizás que el Señor se estaba refiriendo a esa maldad en esos días. Y en el capítulo 6, versículo 5 de Génesis, si usted quiere ir, yo subrayé esto. Y es muy importante para nosotros como cristianos, porque a veces soltamos la boca y todavía salen unas palabrotas, hermano, que santo Padre. O a veces, hermano, pensamientos. O sea, cuando Dios venimos a Él, no solamente le entregamos nuestra mente, le entregamos nuestra mente, alma y corazón y todos nuestros deseos. Y no hay lugar para que
cualquier tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay una frase que empieza el versículo 5 de Génesis 6, y vio Dios. ¿Qué dice ahí? Vio. Hermanos, ¿Dios ve o no ve? Dios ve todo. Dios ve la maldad de los hombres hasta hoy en día. Enseguida dice, no solamente vio la maldad de los hombres, si usted lee conmigo, dice, vio también Dios la maldad de los hombres, y los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solo el mal. ¿Así dice su Biblia? Y lo dice Dios, no lo digo yo. Él vio la maldad de los hombres y los pensamientos. Así que aunque tú quieras decir no veo, o te quieras poner la mano en la frente para que no vea tus pensamientos, Dios lo escudriña todo. Sigue el versículo 11 en el capítulo 6. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia, así como nuestra ciudad, ¿no? Llena de violencia. Y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne, este es un hebraísmo, toda carne es como decir un dicho mexicano, ¿no? Los hebreos tenían esta parte que decir, y toda carne se corrompió. Aquí es todo ser humano, o toda persona, todo ser humano viviente en ese tiempo se corrompió, había corrompido su camino sobre la tierra. Qué tremendo. Cuando leemos ahí en Génesis 6, realmente encontramos un ambiente bastante feo ahora, ¿no? Pero aún así, ¿no son palabras que han descrito de una manera u otra todas las generaciones? ¿O no, hermanos? Son palabras: corrompido, está corrompido en los 1600, en el año 1000, en el año 1200, en el año X tal. Hay corrupción del hombre, siempre. Tal vez unos más que otros en ciertos tiempos. Muchos decían, a mí me hubiera haber nacido en los tiempos de ¿quién? Hemos escuchado a uno, a mí me hubiera gustado haber nacido en el tiempo de Jesús. ¿Para qué? ¿O por qué? ¿Para aguantar la corretiza? ¿O para aguantar todo lo que estaban pasando en aquellos tiempos los discípulos, los apóstoles, los seguidores de Jesús? Si ahorita, hermano, ¿cómo nos va? No, es difícil, ¿no? Para algunos es difícil. Tal vez algunas épocas más que otras. Pensamos en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, como les dije, de Nínive. Mucha maldad, mucha corrupción. Segunda de Pedro, solo para enlazar también aquí como Pedro lo dice en el versículo 2, capítulo 2, versículo 5. Pedro dice, y si no perdonó al mundo antiguo, ¿quién no perdonó al mundo antiguo? Dios, por su maldad, por su pecado, porque era de continuo estar fabricando, pensando en cómo transar, en cómo engañar, en cómo hacer al otro menos, el cómo no perdonar, el cómo, no era tanto. Sígame en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a un hombre llamado Noé. Pero Noé, ¿qué hacía? Dice ahí, era pregonero de justicia. Aquí va una pregunta directa para ti, para mí. ¿Tú eres un pregonero de justicia, sí o no? No digas. ¿Eres tú un pregonero de justicia? ¿Sabe por qué? Porque si, amén, es que aquí lo voy a agarrar, hermano, y no me gusta agarrarlo de modo. No se crea. Fíjense que no era un pregonero de justicia, pero ¿sabe qué? Algo más tremendo, cuando usted lee Génesis capítulo 6, capítulo 5, algo que me llama la atención de Noé, que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Gracia, favor, no porque se lo mereciera, porque era un hombre sí justo, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Tú dices, ¿por qué? Porque ahora que vimos un poquito del contexto, cómo esta gente vivía, él no se contaminó con esta gente. Ahora, ¿qué tal la iglesia? ¿O qué tal tú como iglesia? ¿O yo como iglesia me contamino? Ay, ¿qué tanto es escuchar a fulanito de tal? Ay, es que la abundancia del corazón va a hablar la boca, hermano, de lo que nos llenemos. Empezamos a escuchar a Don Pluma y hay cristianos, hermano, poniendo en su TikTok o Facebook ahí un background de music de gente sicaria, blasfema del evangelio, hermano, pero soy cristiano. Como le digo, es aquel que ponen todo, ay, sí, Dios bendiga y gracias papá Dios, viendo el sol de lejos y todo, y de repente en el mismo video con sus chelas y con sus cubas y con una mujer acá y con otra acá y andando de rumba y todo, y digo, ¿qué cristiano es?
Ahora sí dice la palabra, que nadie os engañe. Dios no puede ser burlado. Pero sigue, sí, o sea, hoy en día se nos hace normal ver cristianos así, con boca floja, maldiciendo a 100 por 1. ¿Y qué onda tú? Y con palabrotas, y dice uno, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Ahora no solamente, hasta en el púlpito las dicen. En el púlpito las dicen y dice uno, Dios mío, ayúdanos, porque entre más se va diluyendo el evangelio, más se va degradando. La gente de afuera así vive, hermano, pero no somos luz del mundo. Amén. No somos la sal de la tierra. Amén. Debemos de ser diferentes. Hay algo que Dios nos quiere hablar en esta hora, porque si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio, estoy en Pedro, sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Memphis, de Sodoma y Gomorra. No sé por qué traigo a Memphis aquí. Es que a lo mejor, hermano, ¿sabe qué? Déjeme decirle algo, eso es algo personal. Todos vemos lo que pasó en Texas, todos vemos lo que pasó en Alaska y todo. Yo hace mucho tiempo tengo este sentir de que algo va a pasar aquí en Memphis. Que Dios, digo, Señor, arrebátanos primero. Pero ¿y si llega a pasar? ¿Estás tú preparado? Que se mueva la tierra tremendamente y empiece a suceder. Es más, lo que está pasando ahorita, ¿no? Gente no quiere salir ni de su casa. Pero ¿y si viene algo más tremendo? Ahora sí, como dijo el americano, ¿are we ready for it or not? Y yo le digo, Dios, que verdaderamente sepamos quién eres tú, que verdaderamente tú seas nuestro refugio, nuestro socorro y nuestro pronto auxilio en medio de cualquier situación. Decimos amén. Pero para eso tienes que estar firme. Para eso tienes que estar firme en las manos de Dios. Dice que a Sodoma y Gomorra las redució a cenizas y poniéndolas de ejemplo. ¿De qué son? De ejemplo, hermano, a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Tu alma se aflige, hermano, cuando ves todo esto, lo que aparece en las noticias. Cuando tú ves un amigo tuyo que te dice algo, que mira ya robé, que mira ya esto, ¿no te aflige? Porque si no te aflige, o todo lo que está sucediendo al mundo no nos aflige, hermano, porque si no nos aflige, no sé qué espíritu tengamos dentro, y no es el Espíritu Santo. Dice que este hombre Lot, en medio de estar en ese lugar, afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Cuántos dicen amén? Sabe el Señor, Él sabe, y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio, porque vendrá un juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en su concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Vemos en los días de Lot y el Señor aquí que estaban enfatizando sus prácticas, hermano, sus prácticas de perdición, de que tú dices, ay, entonces vivir una vida así, sí se puede. ¿De dónde nos ha sacado el Señor, hermano? De todo pecado, ¿no? De toda inmundicia. Las prácticas normales que se ven en otro día que se estaban desarrollando, algo más. Aquí también, si pensamos que el Señor, dando la ilustración, sin duda esperando que los discípulos pensaran en la historia del libro de Génesis, claramente, porque se lo mencionó a Noé. Nosotros pensando en la historia de Lot también en el 18, habla eso, que el clamor contra ellos. El ambiente de Sodoma y Gomorra era pésimo. La maldad era exagerada. ¿Qué sientes cuando te roban algo de tu propia casa? Se siente gacho, ¿no? ¿O no? O tú dices, no, pobrecito, lo necesitaba. No, primero sí te cala, ¿no? Sí te cala. Cuando pierdes un billete de 100, ¿qué se siente? Ahí sí yo puedo decir, a lo mejor se me cayó y esa persona lo necesitaba, ¿no? Pero cuando entran a minar tu casa, ¿qué se siente? Feo, ¿no? Era pésima la maldad, hermano. Usted ve gente en las calles aquí drogadas, y usted ve gente aquí perdida, usted ve gente aquí, y bueno, y decimos, ¿quieres ser un Noé? Primeramente hallar gracia y ser un pregonero de justicia. Pensando en esto, la historia está desmarcada, hermano, demarcada por la maldad del ser humano. Un desenfreno total en diferentes épocas, diferentes niveles y diferentes pueblos.
Entonces, ¿qué estaba el Señor realmente tratando de comunicarnos como en esta tarde? Antes de que Cristo venga, que antes de su venida las cosas se van a poner mejor, peor. ¿Sí o no? Y esto es para que digan, no, entonces ¿para qué quiero ser cristiano? ¿Para qué quieres ser cristiano? Para salvar tu alma. Gracias, hermana. Porque hay una promesa mejor ahí arriba. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Por eso el cristiano, sí o sí, nacido de nuevo, hermano, tiene que leer la Biblia para que nadie te engañe. Amén. Pero algunos no leemos, no queremos leer la Biblia. Pensamos que con venir un domingo o venir los miércoles es nuestro diario vivir, es nuestra comunión con Dios, con nuestro Cristo, con nuestro amado Salvador. Debe de ser así. Así como hablas, ¿te gusta hablar con tu esposa? ¿Cuántos les hablan todos los días? Le mandan texto. El día que no le mandas algo, ¿verdad, corazón? El día que no le mandas algo, se enoja. El día que no le mandas un texto, va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué te hice? ¿Estás enojado? No, simplemente estoy trabajando. En veces pasa eso, es algo privado de nosotros. Bueno, no privado, no es algo oculto, sino que en veces viene mi cuñado y a veces estoy trabajando con él y todo, y pues estoy hablando con él y ya suena mi teléfono. Que a lo que yo me refiero, hermanos, es que esa debería ser la comunión del Hijo de Dios con el Padre. Señor, aquí estoy, háblame. Señor, aquí estoy, yo te hablo todos los días. Esa es la comunión, porque en aquel día va a decir, apartaos de mí, porque nunca los conocí. ¿Te acordabas de mí ahí un domingo? ¿O ibas a la iglesia ahí al mes? ¿Orabas, ibas a las oraciones? Ahí al mes. Ahora con estas conexiones de Zoom, pues bueno, vamos a tener un poquito más para entrar a tu casa, ¿no? Ya que si no vienes, pues vamos, por Zoom. No, sino que vemos que Dios de una manera, hermano, nos está incitando y nos está buscando. ¿Sabes por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién fue el que accedió primero a buscarlos? Dios. Y Dios te está buscando a ti. ¿Sabes por qué? Porque lo que viene a lo mejor a tu familia, lo que viene a lo mejor a la tierra, Él quiere que te sientas seguro en sus manos, en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Como que cada generación que pasa más y más, no entienden, hermano. Hoy en día se le llama a esta generación la generación de cristal. ¿Sí han escuchado eso? Pero los padres de algodón. Y no del que se come, del candy, ¿cómo se llama? Cotton candy. ¿Sí les gusta el cotton candy? Bueno, así son los papás de ahora, porque ahora a los niños no les puedes llamar la atención. A los niños no les puedes decir nada. ¿Qué es lo que está pasando con esta generación? Cada generación que pasa más y más no entienden que un juicio se acerca, que Cristo viene pronto, que andes bien en los caminos de Dios, y no entienden. Y el papá dice, déjalo, que al cabo pues que haga lo que sea. Pero hermano, tiene 3 años, que entienda. ¿Sabe? Una vez les comenté yo de esto, que la primera palabra que le enseñamos a decir a nuestros hijos no es papá, y es la primera que dicen, ¿sí o no, mamás? La primera, la mamá esforzada todos los días con el niño y todo, y dice papá. Tremendo, ¿no? Pero la primera que ellos aprenden es no. ¿Sí sabían eso? No toques, no te subas, no avientes, no le pegues a mamá. No. ¿Por qué? Porque la naturaleza del niño no percibe el peligro. Pero en esta generación no entienden. Le decimos a nuestros hijos, no escuches esto. Le decimos a nuestros hijos, no vayas acá. Le decimos a nuestros hijos, esto está mal. Le decimos, y no entienden. Déjeme decirle que así estaba la generación con Noé. Y así estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra. Así estaba. Si regresamos a Mateo 24, pensamos que el Señor menciona en los días de Noé lo que andaban haciendo, que realmente es el comportamiento normal para el mundo. Y por eso nuestros jóvenes o aún nosotros mismos, pues qué tanto tiene qué tanto tiene esto, lo ven normal. Pero cuando a ti tú dices, no, es que esto no puedo ofender a Dios ni a mis padres, te ven como un bicho raro. No, yo no puedo ofender a mi esposa de esa manera, te ven como un bicho raro. Pero compadre, ¿cómo no? ¿Qué tanto es tantito? No puedo. Es más, no debo. La Biblia me enseña. Es más, mi Padre Dios me enseña. Pero ¿qué es que nos lleva esto en el versículo 39? Que dice que no entendieron. Diga conmigo, no entendieron. Y cuando consideramos el contexto de Mateo 24, donde el Señor se preocupa por advertir a los suyos del engaño que va a crecer,
que va a aumentar más y más, que la maldad, hermano, lo que vemos ahorita se va a multiplicar. Así lo dice la Biblia, ¿no? En los posteriores días la maldad se va a multiplicar. No entiendo por qué no dijo va a hacerse más o se va a sumar. Multiplicar, y multiplicar es mucho mejor, ¿no? ¿Qué le parecería a usted que le dijera a su patrón: buen empleado eres tú, esta semana tu pago va a ser multiplicado? ¡Hala! ¿Sí ve la reacción? ¡Hala! No, pues qué suave, no, bendición de Dios. Pero cuando la Biblia dice la maldad se va a multiplicar, no importa, no pasa nada, no importa. Es que ya lo estamos viendo. Y la maldad, hermano, se está filtrando, ¿sabe por dónde? Por la pantalla de su casa, por los audífonos de sus hijos, por los videojuegos y por todo lo que el sistema del mundo lo está dejando meter. Y tú dices, está bien, no hay problema, ¿qué tanto es tantito? Y el Señor nos dice, no entendieron. Lo que dicen los días de Noé tras el sentido real para nosotros, la ignorancia del pueblo. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, de entendimiento. Llegó el diluvio. ¿Cómo es que no percibieron? Tú puedes percibir muchas cosas en tu familia, en tus hijos, en ti mismo. ¿Qué tanto estás dejando entrar? ¿Qué tanto el trabajo, las horas del trabajo te está quitando tiempo? Hoy le llaman tiempo de calidad con la familia. ¿Sabes qué tanto? Cuando menos ves, ya los hijos ya no nos reconocen. Ya los hijos no nos quieren hacer caso. Y es esta generación. Y el que percibe, percibe. ¿Cómo es que no entendían? Tenían conocimiento de lo que había por venir. Fíjese, aquí va lo que le digo. Porque sabemos muy bien que Noé no quedó con la boca cerrada, ¿verdad? Noé predicó, Noé advirtió por más de 100 años. Noé abrió la boca, Noé advirtió de lo que estaba por venir. Pero no solamente eso, Noé en un sentido estaba demostrando la realidad del asunto. Y muchos se burlaron porque la manera que vivía Noé, de que mira, tiene a sus hijos trabajando, haciendo un arca y todo. A ti te podrán decir, ay, ya vas a la iglesia, y a poco ya has cambiado, y a poco esto, y a poco tu esposa ya cambió, ya dejó de decir malas palabras, ya no eres chismoso o chismosa. ¿Te has encontrado con gente así? Pues muchos de nosotros, ¿no? Pero fíjense que algo tremendo que me llama la atención con respecto a los nombres, cuando él estaba construyendo el arca. Aquí un pequeño desvío con respecto a eso. Se nota el significado de los nombres. Acuérdense, Adán, Abel, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jareb, Enoc. Enoc fue consagrado. Ese es el significado. Que de una u otra manera la iglesia es consagrada, apartada para Dios. Pero me llama la atención del significado de Matusalén. ¿Hay alguien que se lo sepa aquí? Que haya estudiado, Matusalén significa esto. Lamec, Noé tiene un sentido, también un significado. Pero las primeras generaciones van a encontrar a Matusalén. Y se recuerda a Matusalén, que fue el que vivió ¿cuántos años? 969 años. Bueno, ahí le va algo, ¿no? Dios hablando desde el principio. Ahora el significado del nombre de Matusalén se dice que en el original es algo así de que cuando se muera, algo vendrá. ¿Tiene significado? ¿Tiene sentido? Otra dice, cuando se muera, algo vendrá, o su muerte traerá consigo algo. Y tú dices, eso es para que nosotros entendamos que los nombres al principio tenían un mensaje, tenían un Jesús. ¿Cuál es el significado de Jesús? Salvador. Y después Dios le dijo, él será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Tenía un significado, ¿sí ve? Pero déjeme decirle esto con respecto a Matusalén. Entonces el significado de Matusalén, su muerte traerá algo, o con su muerte vendrá en sí algo. Y si hace el cálculo, si usted le gusta métase en Génesis, de la cronología del nacimiento y la muerte de los hombres en el Génesis, el capítulo 5 va a notar que el año en que Matusalén murió, adivine qué llegó, el diluvio. O sea que no solamente Noé predicó 100 años o 120 años, sino que ya había un aviso antes de. ¿Estamos? ¿Y por qué menciono este punto? Porque el Señor Jesucristo dice que no entendieron. O sea, el pueblo siguió viviendo siempre como quiso, como se le pegó la gana, no tomando en cuenta a Dios
para nada. Noé se sospecha como unos 120 años que él fue advirtiendo al pueblo. Ahora, como los predicadores, la palabra, tanto que te gusta ver YouTube de un predicador de esto, nos están advirtiendo de que Cristo viene pronto. Él, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas en el antiguo por los profetas y por el mandamiento de Moisés, ahora nos ha hablado por el Hijo. Es lo único que tenemos, porque el Verbo se hizo carne y ese es Jesucristo. Ahora abundamos, a ver, pastor, profetíceme, dígame qué va a hacer con mi vida. No, pues no soy, ni siquiera nací en Catemaco, hermanos. Catemaco es la ciudad de todos los brujos allá en Veracruz, pero no, pues no. Pero muchos queremos, pero no nos conformamos a la palabra de Dios. No nos queremos conformar a las palabras de Dios. Entonces, hermano, más pareció, ellos decidieron en los tiempos de Noé, en los tiempos de Sodoma y Gomorra y en los tiempos de Nínive, que ellos sí cambiaron su actitud, decidieron voluntariamente ignorar todo esto. Esta tarde, como en los días de Noé, lo que estamos viendo a nuestro alrededor, lo que tú prendes la tele, ves YouTube y ves los videos, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Vas a decidir voluntariamente ignorar todo o vas a decidir por voluntad propia decir, prefiero seguir a Cristo? ¿Qué quería el Señor comunicarle a ellos y a nosotros? ¿Qué quería el Señor que entendiéramos o entendamos hoy en día, como en los días de Lot o en los días de Noé? Era una advertencia contra la ignorancia voluntaria, era una advertencia contra la apatía, era una advertencia contra la indiferencia y era una advertencia contra la broma, y se burlaron de Noé. Hoy día, pensando en nuestra época, en el ambiente en que nosotros estamos, se está aceptando dentro de la sociedad todo comportamiento inmoral, y más dentro de la iglesia. Más dentro de la iglesia. Hoy en día, más que nunca, la iglesia está siendo burlada, hermano, porque dicen, ustedes que son cristianos, mira, las cosas que se escuchan dentro de la iglesia está peor que los de afuera. Y duele, al Señor le duele, porque decimos ser y no somos, pero al Señor le duele el comportamiento inmoral. Se está aceptando dentro de la sociedad los valores inmorales, y dentro de la iglesia, dentro de los evangélicos. En sí, cuando nosotros miramos el panorama de los últimos días, hay una aceleración, dígame sí o no, en el decaimiento moral. ¿Cierto? ¿O no? Usted hable con sus abuelos y todavía los tiene y todo, y no, mi hijo, en aquellos tiempos no se veía, no habla así mi abuela, ¿verdad? Pero que es la última que me queda, y dice, no, mi abuela se sorprende de todo lo que ve. Y digo, lo que ve usted y lo que vemos nosotros, no, es tremendo, un decaimiento moral. En otras palabras, se está normalizando en la sociedad lo que es la inmoralidad. No le hace, mija, eso es tu gusto. En gusto se rompen géneros, ¿no? Ahora, como creyentes, nosotros hablamos de la moralidad en cuanto a las perspectivas de Dios y su palabra. Fíjense que cuando Salomón allá en Proverbios dice algo, habla que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Está hablando de darle a Dios toda la razón moral, valorar las cosas desde el punto de vista de Dios según su diseño. Los que nosotros estamos enfrentando a nuestra generación hoy en día de una manera quizás muy acelerada, hermanos, es preocupante con qué paso día a día y qué velocidad están avanzando estas cosas en nuestro alrededor y están llegando a la puerta de nuestra casa. Hay algo que considerar, y solo siembro aquí este pensamiento en cuanto a Génesis capítulo 6, que quizás las cosas eran más feas de lo que usted y yo podemos imaginar. Para que Dios haya tomado una decisión de esa manera, ¿te puedes pensar? Un diluvio, borrar a todo aquel ser humano que está ahí, porque dice Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre. No podrás, no podrá. Ahora, cuando miramos lo que está diciendo realmente en Génesis 1:27, también ahí dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y sabe cuál es la mejor aberración y afrenta que decimos o que se está haciendo en contra de Dios? Es lo que les dije: hombre con hombre, mujer con mujer, o hombres creyéndose gatos. ¿Lo han escuchado? Mujeres creyéndose, yo no sé. Es algo que agrede lo que es la creación de Dios. La creación del ser humano en Génesis 1 y Génesis 2 nos da a entender que todo fue hecho para el ser humano, para que el ser humano habitara dentro de la creación. ¿Qué más realmente queremos como seres humanos? No nos conformamos. No nos conformamos.
De todo esto, ¿de dónde salió la idea de tener una o dos mujeres? Eso está en Génesis capítulo 3, 4. Ahí habla de un hombre que salió de tener dos mujeres ya. Ahora sí, de ahí salió la novela, ¿no? Dos mujeres, un camino. Y nada más hay un camino para llegar al cielo, y ese es Cristo y su palabra. Sabemos que el más allá para el ser humano solamente existirá y existe en la salvación por medio de Jesucristo, hermano. No hay otro lugar. El mundo, hermano, está errado. La sociedad está equivocada, buscando cosas que realmente son para su perdición, cosas que son realmente en contra de Dios, en contra de su Creador. Capítulo 2 de segunda de Pedro, capítulo 3:3 habla así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos carnales, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ahí se están burlando de los evangélicos. ¿Cuándo va a venir Cristo? No dicen que ya está cerca y todo. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado bastante tiempo, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Todo normal a través de las edades, hermano, comiendo, bebiendo, sembrando, construyendo, casándose, dándose en casamiento, parecía normal. Pero acuérdense que es algo más profundo, más profundo. En el versículo 5 ahí de Génesis, estos ignoraban voluntariamente. Voluntariamente. Para nosotros hoy, ¿qué nos toca para nosotros hoy? Ya después de que a lo mejor digan: no, ya nos bataqueó bien feo. Pero ¿qué nos toca para el día de hoy? Esta es una advertencia, es un mensaje de advertencia. Es un mensaje en el cual no desatendamos las cosas que hemos oído, los mensajes que tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón. Y déjame decirte esto, para nosotros hoy, el versículo 6, el capítulo 6 de Génesis 6:8, notamos que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Quieres hallar gracia delante de los ojos de Dios? Quebrántate, humíllate, pídele perdón a Dios. Sé justo, camina. En el versículo 9 encontramos que Noé era un hombre justo y perfecto en toda su generación. También el capítulo 2 de Pedro, versículo 2 de Pedro 2:5, notamos que Noé era un pregonero de justicia. No te canses de predicar el evangelio. No te canses de dar testimonio. Y si es necesario, dijimos por hace tiempo atrás, usa palabras. Que tus hechos demuestren la gloria de Dios, ¿no? Aunque muchos se burlen del arca que estás levantando, que Dios te dijo que levantaras. Deja de vivir como vivamos o como estamos viviendo. Dejemos de escuchar música que no nos edifica. Dejemos de ver, hermano, películas y todo. O dejemos de hacer, o tan solo empieza con frenar tu boca. Que cuando tengas ese problema, conflicto en casa, no insultes y digas malas palabras a tu esposa. Ante el contrario, puedes callar y ser sabio. No. Mejor decir, luego hablamos. Porque cuando estás enojado, no salen solamente viboritas, salen anacondas. ¿No? Este pregonero de justicia que anunciaba la justicia de Dios, notamos a Noé y lo que le caracterizaba era esto, la justicia. Cristo, justicia de Dios. Era un hombre justo, que significa ser justo. Él miraba las cosas desde un punto de vista. ¿Cuál punto de vista? El punto de vista de Dios. Mirarás las cosas desde el punto de vista de Dios, hermano, a partir de hoy o a partir de mañana, pero recuerda que mañana puede ser demasiado tarde. A pesar de todo lo que está a nuestro alrededor, de todo lo que sucede en la sociedad, hermano, seguirás mirando las cosas desde el punto de vista de Dios como lo hizo Noé. La invitación está allí. No es porque lo diga yo. Déjame decirte esto no lo digo yo, la Biblia lo dice. Seguirás mirando las cosas desde tu punto de vista o desde el punto de vista de Dios. Y con Lot, la pregunta es igual. ¿Serás un Lot en nuestros días? Y aquí quiero algo tremendo, ¿no? Quiero casi cerrar ya con esto, que ciertamente Lot vivía en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Lot tenía 2 hijas, si se acuerdan, ¿no? Tenía 2 mujercitas. Lot estaba casado, ¿sale? Y al momento de que los ángeles llegaron para decirle: tienes que salir de la ciudad, o sea, debes de dejar esta ciudad de pecado. Y no se vaya de Memphis, hay que orar por Memphis. Es cerrando simplemente la parte que decía que Sodoma y Gomorra pareciera Memphis, pero no se vaya, al menos que Dios se lo diga, ¿no? Pero a lo que yo voy con respecto a Lot, hermano, es de que
Él perdió algo. Perdió a su esposa. ¿Sí sabía? Su esposa, por estar tan apegada a las cosas de Sodoma y Gomorra, su vida, el sistema, todo lo que era. Si hubiera habido redes sociales, su esposa allá estuviera. Y dice que su esposa volteó para atrás, añorando no salir de Sodoma y Gomorra, porque Lot era rico, hermano. Lot era rico, tenía influencia, pero su esposa volteó atrás. Y luego, si usted, le voy a dejar una tarea, puede leer un poco con respecto al capítulo 18 de Génesis de Sodoma y Gomorra. Usted póngase a ver a las hijas de Lot. De Lot. Qué tristeza. Qué tristeza. Estas jovencitas, a lo mejor enseñadas por su padre, y él tenía 2 yernos. Sus yernos se mofaron, se burlaron de él, no quisieron, y él, como pudo, sacó a sus hijas, las forzó a salir y salieron corriendo. Su esposa quedó ahí como estatua de sal, añorando Sodoma y Gomorra, y Sodoma y Gomorra se destruyó, así como pasó en el diluvio. Pero sus hijas más después dijeron: no hay hombre en la tierra en la cual podamos nosotros juntarnos. ¿Y saben qué hicieron? Agarraron a su papá, lo emborracharon. ¿Sí ve? La maldad del hombre, ¿dónde está? Nuestro corazón. En nuestro corazón. Hermanos, claramente podemos hablar de muchas cosas, pero la pregunta para desafiarnos en este día: ¿serás tú un Noé para esta generación? ¿Te gustaría ser un Noé para esta generación? Piensa, porque el fin está cerca. En 1 Tesalonicenses, antes de terminar, porque si hay conocimiento, si hay profundidad, humildad en la palabra, no habrá ignorancia, no habrá engaño, que el mundo no nos va a querer engañar. Pero 1 Tesalonicenses 5:5, fíjense la promesa que hace Dios, o la palabra que Dios nos da a través de Pablo: porque todos vosotros sois hijos de luz. De luz. Somos hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, iglesia, hermanos, familia, padres de familia, aquel padre que dijo: yo sí velaría por mi familia, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. La palabra ha sido compartida, hermanos, y la pregunta es esta: ¿quieres ser un Noé para tu generación, para tu familia? Y la respuesta es tuya, no es mía. Haya gracia delante de los ojos de Dios. Y no solamente eso, obedece lo que Dios te está diciendo. Si el Señor te dice: es tiempo de que tú y tu casa empiecen a orar juntos, tú y tu esposa empiecen a orar juntos, empiecen a congregarse, sean parte del cuerpo de Cristo, empiecen a conectarse con la iglesia, porque la iglesia será llevada. ¿Tú quieres ser parte de los que sean llevados? Eso solamente lo ofrece Cristo. No hay ningún ser humano, ningún pastor que te ofrezca: yo te garantizo que te vas a ir al cielo. Yo no te puedo garantizar eso, pero Cristo sí, porque Él fue el que murió, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y la pregunta, o más bien aquí va como quien dice la confrontación. Y el Señor te dice en esta tarde: ¿quieres venir en pos de mí? Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Escucha bien lo que voy a decir. No es palabra mía, es palabra de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, hello, joven, si tú quieres venir en pos de Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue al pastor. No, sigue a Jesús. Empieza a leer tu palabra, desempólvala. El Señor nos ha mostrado el camino por el cual debemos andar, y esa es su palabra. Como hombres podemos fallar, sí, pero el Señor te dice: levántate, yo te levanto. Solamente tener fe, confía en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados. Si ha salido una palabra ociosa, contaminada de tu boca, pide perdón, niégate a ti mismo y dile: Señor, he pecado.
Le he faltado a mi esposa, le he faltado a mis hijos. ¿Sabe qué, hermano? Aún hay oportunidad. Y la advertencia es hoy. Y el Señor te dice: hoy es tu día de salvación. Hoy es tu día que puedes ponerte a cuentas conmigo. Pero ¿sabes qué? Así como Jesús le dijo a esa mujer que la trajeron enfrente de él, Jesús se inclina y empieza a escribir en el piso y dice: ¿dónde están? Escucha bien, hermano, ¿dónde están? A lo mejor tu vida ha sido juzgada. Alguien te ha señalado, alguien te ha hecho sentir mal, alguien te ha apedreado, alguien te ha expuesto en muchas maneras. Pero Jesús te dice en esta hora: ¿dónde están los que te juzgan? Mas yo te digo en esta tarde: vete y no peques más, porque el tiempo está cerca, hermanos. El juicio de Dios se acerca, pero su iglesia será levantada. Como en los días de Noé, no les importaba pecar y ofender a Dios. Pero el principio de la sabiduría es reverenciar, tener temor a Dios. ¿De qué te estás llenando toda la semana? ¿De qué te estás llenando cada día? ¿De Cristo? Hablaremos de Cristo, hablaremos de sus bondades, hablaremos de sus misericordias. Claro que sí, hay otras cosas que hablamos, pero hablaremos con entendimiento, hablaremos con conocimiento de las cosas y con sabiduría. Padre, en esta hora que estamos delante de tu presencia, tu palabra es confrontativa, pero trae consuelo. Y tú nos hablas y nos dices, Señor, que tú nos esfuerzas, que tú nos levantas. Ahí donde estás en tu lugar, te pido que te pongas de pie un momento, mientras que entonamos este canto y le decimos: Señor, me has puesto tu mirada, Dios. me has mostrado el camino por el cual debo Noé se guardó y halló andar. gracia delante de Dios, igual Sobre mí has igual puesto tu David fue conforme a su corazón. Él nos ha dado a entender me diste a entender entre el bien y el mal. entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia, Señor, En tu gracia me esforzaré. solo en Jesús. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, Señor, en tu gracia. En tu gracia me esforzaré. Tú levantas tus manos y le confiesas a Jesús. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Gracias, Señor. ¿Por qué no puedes ahí en tu lugar? Solamente un momento. Mañana puede ser demasiado tarde. Pon tu mano en tu corazón ahí donde estás en tu lugar. Y como presente delante de Dios, delante de su presencia, porque Dios está aquí, su Espíritu Santo está aquí. Él está viendo, así como vio la maldad de los hombres, así está viendo nuestro corazón. Así está viendo tu sufrimiento, así está viendo tu necesidad. Pero así como ve todo eso, Él también ve nuestra obediencia o nuestra desobediencia, nuestro amor sincero delante de Él. Y le puede decir: Señor, tú me has mostrado el camino por el cual debo andar. Quiero ser obediente. Díselo, hermano, ahí donde estás en tu lugar. Quiero ser obediente. Quiero hallar gracia delante de ti, Señor. Quiero hallar gracia delante de ti, Señor, para hablarle a los perdidos. Pero primeramente para yo no perderme ni extraviarme, Señor. Quiero permanecer, Señor, en ti, en tu palabra. Me esforzaré, Señor, en congregarme. Me esforzaré en leer tu palabra. Me esforzaré en seguir orando. Me esforzaré en cuidar a mi esposa, en cuidar a mis hijos, en cuidar mi relación contigo. Me esforzaré, Señor, porque en mí has puesto tu mirada, oh Dios. Dígalo una vez más.